un actor que no había aparecido hasta el momento o estaba quizás esperando los primeros datos vinculados con esta reforma que va a llevar adelante o que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, fue la CGT. Ayer ya se expresó a través de uno de sus voceros acerca de que desde el Congreso con los diputados y senadores vinculados al sector gremial, desde las propias provincias, desde la justicia y por supuesto con movilización en la calle, la CGT se va a oponer profundamente a estos cambios. Hilda Bustos, titular de la CGT de Córdoba, está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, buen día, un gusto. Igualmente, bueno, me imagino que en sintonía con la central, ¿estás de acuerdo con la oposición lisa y llana o tenés algunos matices que estés dispuesta a escuchar o a discutir? No, la oposición, por ejemplo, acaba Adorni, ustedes han reproducido sus términos, diciendo que hace falta la reforma laboral para garantizar la propiedad privada, cosa que obviamente está garantizada en este país. Uh-huh. Yo creo que toda la legislación apunta en eso, pero además esto de modernizar la cuestión laboral, yo creo que no se hace de esta manera, obviamente, desconfío de todo lo que digan, porque aparte ya hemos leído algunos borradores, y por ejemplo no hay ninguna posibilidad de que se incorporen con derechos, con mínimos derechos, trabajadores de las plataformas, que los excluye expresamente. Hay una discusión sobre la cantidad de horas, no podemos volver a 12 horas, que es la lucha del siglo XIX. Y además en el mundo está demostrado que ninguna baja de derechos produce incremento de trabajadores registrados. Además lo hemos vivido en nuestro país en el periodo de los 90, donde precisamente se legisló para flexibilizar. Algunas de esas normas todavía tienen vigencia, y tampoco es real que la legislación laboral tenga 80 años, como dicen ellos, porque no es así. En el caso nuestro convenio es del 2005. Por supuesto que haría falta actualizarlo. Hace falta actualizarlo porque hay tecnologías innovadoras, hay métodos, hay formas de trabajo. Nadie puede negar que las formas de trabajo y de producción se han modificado en estos últimos al menos 20 años, y que además habría que discutir también la jornada laboral, porque hay actividades que no necesitan más horas de trabajo, sino que necesitan menos, y necesitan regímenes que incentiven a la mejor producción y no a esto de volver a cantidades excesivas de horas de trabajo y a crear un banco de horas para no pagar horas extras. Sí. Perdón, los otros días acá en una charla interesante con el doctor Jorge Sapia, nos decía que el primer paso para cualquier reforma laboral es pasar, lograr los consensos para pasar casi el 50% de los trabajadores en negro a blanquear, hacer una reforma que empiece por el blanqueo. Totalmente de acuerdo con el doctor Sapia, al que estimo mucho por otro lado, en el sentido de que la CGT hoy, y esto creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, tiene un límite y tiene una crisis de representación, porque está más de la mitad de la fuerza laboral en la Argentina en negro, no registrada o precarizada. Las formas de precarización son a través del monotributo, y tampoco tenemos que dejar de mencionar que el Estado, a través de los municipios, en las provincias y la nación, llevan la delantera en estas formas precarizadas de trabajo. Entonces hay una discusión de cómo incluir, pero no se puede pensar en incluir cuando hoy la crisis de la industria nacional, que además la vemos todos los días en los medios de información, cierres de la pequeña empresa han cerrado miles, pero además están aquellas otras que tienen que ver con cadenas de producción de la industria nacional y que están en crisis, y que además todos los días hay despidos y todos los días cierra una empresa. Entonces, pensar en crear trabajo en este marco donde las importaciones libres, sin ningún tipo de arancel, están reemplazando el trabajo argentino, me parece que es una... Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Hay un dato que me llamaba mucho la atención en el marco del análisis de la situación laboral de los argentinos, que por ejemplo desde el 2012 hasta la fecha, el trabajo como monotributo creció en un 43% en paralelo al trabajo formal, que creció solamente un 3%. Claramente las dinámicas de trabajo y de contratación
son un hecho que vienen cambiando y tratar de forzar a un esquema anticuado no estarían dándose las condiciones. Entendemos la postura de ustedes, pero ¿qué es lo que proponen? Porque la reforma laboral es inminente. Sí, la propuesta es preservar las cuestiones básicas de derecho, que son no la libre disponibilidad de la empresa para hacer de la vida de un trabajador algo dedicado únicamente al trabajo. Nos parece que cuando se peleaban las 8 horas, se decía 8 horas para el trabajo, para el descanso y para la recreación o la vida familiar. Es real esto, bueno, lo acabo de decir, que el trabajo precarizado ya está a través del monotributo, y esta es una de las formas en las que se han ido eliminando derechos. Conocemos casos, sabemos porque es cotidiano, y creo que sí, hay que ver cómo se reforma, pero primero tenemos que ver cómo crear trabajo. Y no se está creando trabajo, por el contrario, se está eliminando. Ese es el contexto que por lo menos vemos en nuestra organización que está sucediendo. No hablo del Estado, hablo de la actividad privada. Sí, se entiende ese punto, pero ¿qué se propone o cuál es la idea de reforma que tendría que haber para realmente adaptar? Porque el trabajo formal en blanco, claramente las condiciones que le ponen a un empleador, que un trabajador no solamente es el sueldo de bolsillo, sino cargas tributarias que casi duplican ese monto, no está siendo rentable. Carga tributaria solamente es la de la Seguridad Social, hoy. La de la Seguridad Social y la de las obras sociales, que en su momento fueron planteadas como salario diferido. Y la Seguridad Social es la de las jubilaciones. O sea, no existe otro impuesto. Cuando estamos hablando de cuáles son las cargas, son esas. Que son altas o no, bueno, se tendrá que discutir en ese sentido. Pero ¿están dispuestos a proponer que se discutan en ese sentido? Porque hoy es caro contratar un empleado y ponerlo en blanco. Es carísimo, no es solamente el salario. Depende de la actividad, porque también hay que ver la ganancia. O sea, si vamos a entender que toda la ganancia tiene que quedar en la empresa, y bueno, ahí es otro tema. Y el objetivo de las empresas es ganar dinero, claramente. Sí, obviamente que es ganar dinero, pero también es cierto que cuando hay pérdidas se comparten únicamente con los trabajadores. Entonces es muy complejo, pero no se puede pensar en crear trabajo registrado en este marco de baja de consumo, de retroceso de las actividades. En este marco es absolutamente difícil, porque lo que haríamos es quitarle derechos a los que lo tienen para que todos tengan menos. Por lo menos creo que es así. Y no le estoy quitando responsabilidades a ninguna representación sindical, mucho menos a la CGT Nacional, que hoy está en crisis. Gracias, como siempre, Hilda, muy amable, que tenga buen fin de semana. Gracias, un saludo igualmente. Grande.